Muy buenas tardes, mis harlequineras, harlequineros, adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. Ustedes saben, mis chiquilines, que el domingo pasado fue el evento de los Oscar, fue este evento que es uno, el evento más importante que se da en las premiaciones a el universo cinematográfico, al mundo del cine, y pues allí dentro de este evento se dan premios, se premian a películas en diferentes categorías, y una de esas pues fue esta película Flow. Entonces vamos a empezar pues a hacernos preguntas y también algunas respuestas. ¿Listo, mis chiquilines? ¿Qué representan cada uno de los animalitos en Flow? Pues para responder esta pregunta tendremos que hacernos otras que son igual de importantes. ¿Qué es Flow? ¿Qué es el silencio en Flow? ¿Qué representan cada uno de los animalitos? Quédate hasta el final de este video en el que te voy a responder esas preguntas. La cinta, dirigida por el letón Gins Silvalodis, explora temas universales como el miedo a lo desconocido, la aceptación, la cooperación y la resiliencia, todo narrado a través de una poderosa expresividad visual y sonora. Flow es una obra maestra de la animación contemporánea que combina una narrativa emotiva, una producción innovadora y un mensaje universal, logrando resonar en audiencias y críticos por igual hasta alcanzar la cima en los Oscar 2025. ¿Pero de qué trata la cinta? Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en un barco con un grupo de otros animales, pero llevarse bien con ellos resulta ser un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran. ¿Qué es Flow? Es una fábula posapocalíptica sin diálogos que sigue la odisea de un gato negro y solitario con un miedo innato al agua. La historia comienza cuando una inundación devastadora sumerge su mundo, forzándolo a buscar refugio en un pequeño bote. En su viaje se une a un grupo dispar de animales: un perro Golden Retriever, un carpinchito, un lemur de cola anillada y un ave secretaria. Juntos deben superar las diferencias y aprender a colaborar para sobrevivir en un entorno transformado donde la humanidad parece haber desaparecido. ¿Qué es el silencio en Flow? Es el componente más importante de la película, mis chicos. Su enfoque minimalista es la carencia de palabras. El poder de su narrativa se sustenta en la animación y en los gestos de los personajes, los sonidos naturales y en su banda sonora. La habilidad del director letón Gins Silvalodis radica en la fuerza de sus imágenes, en el comportamiento que quería que los animales expresaran y la manera en la que el entorno participa en la historia. ¿Qué otro simbolismo tiene el silencio? Significa también la ausencia humana. El silencio refuerza la idea de un mundo donde la humanidad ha desaparecido. Podemos interpretar que la falta de humanos ni ruidos industriales hace que la cinta subraye la quietud de un planeta reclamado por la naturaleza, dejando que los animales llenen ese vacío con su presencia. El silencio simboliza una forma de entendimiento primal más allá de las construcciones humanas. ¿Por qué es importante el poder del sonido? Porque al no tener un guión, la película compensa esa carencia con una muy rica paleta de sonidos grabados en entornos reales. Sí, señores. Por ejemplo, el chapoteo del agua, el viento entre las ruinas, los pasos del gatito sobre la madera húmeda, el graznido del ave secretaria, todos estos fueron capturados en zoológicos y hábitats naturales. Según el director Silvalodis, estos sonidos dotan a la película de un realismo sensorial que contrasta con su estética onírica. En cuanto a la banda sonora, fue compuesta por el mismo director junto a Richard Salupe. La música actúa como voz narrativa. Sus tonos minimalistas se complementan perfectamente con el tono también minimalista de la cinta. Los tonos melancólicos subrayan los momentos de tensión, como el avance del agua al inicio de la cinta y la desesperanza como el final en tierra firme. La combinación de la falta de diálogos y el sonido ambiental nos invita a sumergirnos en el mundo posapocalíptico planeado por la película, haciéndonos sentir el peso de la soledad del gatito o la armonía del grupo. Sin diálogos que nos expresen los pensamientos o motivaciones de cada uno de los personajes, nosotros como espectadores debemos interpretar lo que vemos. Por ejemplo, cuando el gatito negro observa a los ciervos huyendo al inicio, el silencio invita a reflexionar sobre el miedo y el aislamiento,
pensamiento, y cómo en la escena en la que el gatito se sube al bote tras dudar y retroceder es más poderosa porque no hay un vamos, sube, que descomprima la tensión. Todo este peso recae en la decisión silenciosa y en la mirada de alivio de sus compañeros. Listo, mis chiquilines, ¿qué representan cada uno de los animalitos? Entonces, vamos a empezar con el gatito. Él es el personaje principal y tiene una personalidad reservada y temerosa del agua. Simboliza el miedo a lo desconocido y a la lucha interna por adaptarse. Su arco narrativo muestra cómo supera su aversión al agua y aprende a confiar en otros. El agua, que inicialmente representa peligro, se convierte en un medio de salvación, simbolizando cómo enfrentar los miedos puede abrir caminos nuevos. A medida que avanza la historia, establece un fuerte lazo con el ave secretaria, quien lo ayuda a enfrentar sus miedos. El Golden Retriever es el contrapunto del gato. Confiado y dependiente al inicio, busca guía en los demás. Según el director, este personaje está inspirado en sus dos perros y representa un viaje opuesto al del gato, pero evoluciona a lo largo de la historia y aprende a tomar sus propias decisiones, logrando así su independencia. El director letón explicó en una entrevista para la página de la empresa de animación EE Animation que la intención de contrastar a estos personajes era resaltar las ventajas y desventajas de ambos patrones de pensamiento. Uno de mis personajes favoritos, mis chicos, el carpinchito. Sí, señores, representa la calma y la armonía, elegido por su naturaleza pacífica y su capacidad para convivir con otras especies. Es el amigo de todos. Silvalodis lo eligió porque es un animal conocido por llevarse bien con diversas especies, incluso con depredadores. Flow podría ser la primera película en la que un capibara, un carpinchito, o como le decimos aquí en Colombia, un chigüiro, es uno de los personajes principales. Me inspiré en los pacíficos y tranquilos que son, y qué diplomáticos y amigables son con todo tipo de animales. Aunque me identifico más con el gato, mi aspiración es ser como el carpinchito, escribió el director a través de redes sociales. Bueno, dijo carpincho, pero yo le digo carpinchito por aquello de que me gusta decirle carpinchito, me parecen súper tiernos. Listo, ahora vamos a pasar al lémur de cola anillada. Es el tripulante más desconfiado. Este personaje adopta una personalidad reservada y desconfiada hacia los demás tripulantes del pequeño barco, lo que se asocia con su naturaleza territorial y en ocasiones agresiva. Añade diversidad y matiz al grupo. Aunque en la película el lémur parece obsesionado con coleccionar objetos, esta conducta está ligada a su deseo de ser aceptado dentro del grupo, según declaró el director Art The Hollywood Reporter. El ave secretaria, un ave majestuosa, al igual que el lémur, añade matiz al grupo, reflejando también la necesidad de unión en la adversidad. Esta ave se erige como una figura imponente dentro del grupo, destacando por su elegante andar y su autoridad natural, lo que lo convierte en un líder protector. La ballena, aunque no conforma parte del grupo principal, la ballena cumple una función clave en la trama, mis chicos. Su diseño fue alterado para otorgarle una apariencia más mística y aterradora. Inicialmente era una ballena, pero necesitábamos que representara las ansiedades y miedos del gato frente a lo desconocido. Como humanos sabemos que las ballenas son animales pacíficos, pero queríamos que el público experimentara la perspectiva del gato y sintiera temor hacia la ballena. Por eso modificamos su diseño para convertirla en una criatura más mítica, explicó el director en una entrevista con el medio especializado en animación Cartoon Brew. El ciclón de venados. Los ciervos aparecen en momentos claves de la película. Al inicio realizan un misterio ciclón, un fenómeno real en el que los renos corren en círculos para confundir a los depredadores. Al final del film, los ciervos regresan, pero esta vez en un paisaje sin agua, cerrando simbólicamente el ciclo de la historia. Representan la continuidad de la vida y las estrategias instintivas de supervivencia. Su presencia enmarca la narrativa como un ciclo, el caos a la estabilidad. El agua. Si bien no es un personaje en sí, es un elemento tan importante como los personajes de la película. La inundación que desencadena la trama es un símbolo clásico y de caos y purificación. Remite a mitos como el diluvio universal, donde el agua destruye para permitir un nuevo comienzo. En Flow, el mundo sumergido sugiere la desaparición con la humanidad, dejando a los animales como únicos sobrevivientes. El agua también tiene una doble naturaleza porque además de representar una amenaza para el gato, para el grupo es un vehículo de unión y esperanza. Este dualismo destaca cómo la crisis también puede ser tanto devastadoras como catalizadoras
zonas de cambio. Los paisajes acuáticos con ruinas humanas apenas visibles bajo la superficie refuerzan la idea de un pasado perdido y un futuro incierto. Las estructuras sumergidas son vestigios de la humanidad, simbolizando su fragilidad y posible extinción. Su presencia silenciosa nos invita a reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza y el vacío dejado tras su desaparición. Mientras que los animales prosperan en su ausencia, las ruinas sugieren que la naturaleza puede reclamar lo que le pertenece, un tema recurrente en historias posapocalípticas. El bote es una metáfora de la comunidad y la independencia. Evoca la necesidad de solidaridad para enfrentar adversidades. En la dinámica del grupo, cada animal aporta algo al bote, simbolizando cómo las diferencias pueden complementarse. Uno de los que más aporta al grupo es el carpinchito. Dejémonos de cosas acá, que el más trabajador es el carpincho. Por ejemplo, el perro rema con entusiasmo. El carpinchito o el capibara estabiliza con calma. El bote además también representa un espacio seguro frente al caos externo, pero su fragilidad subraya la precariedad de la supervivencia. En el arco del gatito, subirse al bote significa un acto de confianza, marcando el inicio de su apertura hacia los demás. Y todos los animalitos juntos simbolizan la diversidad como fortaleza. Su unión trasciende las barreras de especies, sugiriendo una lección sobre cooperación en tiempos de crisis. En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Associated Press, Silva Lodis destacó la capacidad del cine sin palabras para transmitir emociones y conceptos universales. Entonces, ¿por qué se destacó Flow de sus competidores? Porque al prescindir de diálogos rompe con las convenciones del cine animado actual, que suelen apoyarse en guiones ingeniosos y explicativos. El uso del silencio elimina barreras lingüísticas y culturales, haciendo que la historia sea accesible para todos. Además, porque la película fue creada íntegramente con este programa llamado Blender, un software gratuito y de código abierto para animación 3D, y porque también contó con un presupuesto estimado entre 3 y 4 millones de dólares, una cifra muy modesta si la comparamos con Inside Out 2, que costó 200 millones de dólares, y Robot Salvaje, que costó 78 millones de dólares, y trabajó un equipo reducido. ¿Qué diferencia visualmente a Flow del resto de las películas animadas? La animación combina una estética onírica con un diseño dinámico que estimula la perspectiva de un videojuego, con cámaras que giran y aceleran para sumergir al espectador en el viaje del gato. Los paisajes inundados y los personajes tienen un diseño simple pero expresivo, lo que refuerza la ternura y profundidad emocional de la historia. ¿Qué dijo el director al recibir el Oscar? En su discurso de aceptación, Silva Lodis expresó: "Espero que esto abra las puertas a los cineastas de animación independiente de todo el mundo. Esta es la primera vez que una película de Letonia ha sido nominada y significa mucho para nosotros". La ausencia de diálogos no solo representa una elección estilística, sino que es un símbolo de la comunicación más allá de las palabras. Ese es el núcleo emocional y narrativo de la obra. La carencia de diálogos convierte a la cinta en una experiencia sensorial y simbólica, permitiendo que las imágenes, sonidos naturales y la música hablen por sí mismos. Pues mis chiquilines, la cinta explora todos estos temas universales como el miedo a lo desconocido, la aceptación, la cooperación y la resiliencia, todo narrado a través de una poderosísima expresividad visual y sonora. Flow es una obra maestra de la animación contemporánea que combina una narrativa emotiva, una producción innovadora y un mensaje universal, logrando resonar en audiencias y críticos por igual hasta alcanzar la cima en los Oscar 2025. Mis chiquilines, yo quiero saber ustedes qué piensan de esta película, si les gustó que hubiese ganado, les gustó y entendieron desde el principio el mensaje de la cinta. Yo la verdad, si les soy honesta, cuando vi el final entendí una cosa, pero después me explicaron otra cosa y quedé como no, prefiero el final que yo le di. Ustedes saben que el cine puede ser subjetivo y uno puede darle finales alternativos a la cinta, pero el final que escuché no es nada lindo ni nada alentador, entonces yo le di mi propio final y me gustó la película. Aún siendo una animación sencilla, podríamos decirlo, que sentía yo que por momentos faltaba un poco hacerle como un poco de pulido a la animación. Creo que lo que interesa y lo que más importa en la película es el mensaje que quieren dar. Es una película que a mí me gustó mucho, me pareció linda y sí sentí por momentos un poco de angustia. Con Robot Salvaje, que era otra de mis favoritas, lloré
enamoré mucho, pero con esta sentí más angustia por lo que le pudiera pasar al gatito. Pero lo curioso es que el capibara o el carpinchito o el chigüiro finalmente nos transmitía eso, nos transmitía la calma, la tranquilidad, la de fresco, vamos a estar bien. Mire, allá hay un árbol donde habían como bananas, el carpinchito toma las bananas y le reparte a cada uno, después el gatito aprende a nadar, aprende a pescar, como que va perdiendo poco a poco esos miedos, y el arco del gatito, el arco argumental de este personaje es tan lindo que podemos de alguna manera algunos sentirnos identificados, o por lo menos decir, si el gatito pudo superar los miedos, yo también. A mis chiquilines, dice Vero que bien merecido el Oscar. Totalmente, Vero, es una película muy linda y yo la verdad me alegré. Yo dije, bueno, Robot Salvaje sería lindo que se lo llevara porque también tiene un mensaje súper lindo, pero esta película se lo lleva porque tiene ese plus de falta de diálogos y que transmite todo sin ningún sonido, con diálogos, sonidos hablados de los personajes. Son animales y así lo representan, no tienen por qué hablar. El flow de este año es el Godzilla 1 del año pasado. Ah, sí, Vero, claro. Yo le hubiera dado el Oscar a Mejor Película Internacional a Flow y Mejor Película Animada a Robot Salvaje. Ah, Luis, claro. Pero por supuesto, claro que sí, claro, como para no dejarlos sin nada. Perfecto, mis chiquilines, un abrazo enorme y no olviden suscribirse al canal, darle y comentar, compartir y picar la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Un abrazo enorme, nos vemos muy pronto y se me cuidan. Chao, chao.